Analicemos el teorema de Gödel. Veamos qué es lo que supone y algunos excesos en sus interpretaciones. Tomemos una máquina gödeliana basada solo en tres símbolos, I, N y R. Una frase de la forma IX será verdadera si X es imprimible, siendo X cualquier combinación de los símbolos I, N y R. NIX será verdadera si X no es imprimible. Y RX será verdadera si XX es imprimible y NIRX será verdadera si XX no es imprimible. Mnemotécnicamente podríamos pensar que I es imprimible, NI no imprimible, IR imprimible la repetición y NIR no imprimible la repetición. ¿Alguna frase verdadera no es imprimible o alguna frase falsa sí es imprimida? La frase es NIR, NIR. Es una frase del tipo 4, NIRX, con X igual a NIR. Dice que no es imprimible la repetición de NIR, que es la propia frase de la que hemos partido, NIR, NIR. Fijémonos que si es verdadera no sería imprimible, con lo que es verdad no imprimible. Si es falsa sería imprimible, con lo que es una falsedad imprimible. Esta es la esencia del teorema de Gödel que desarrollamos en nuestro libro. Si suponemos una máquina, ya sea un lenguaje de ordenador o un lenguaje lógico, existirá una frase autoalusiva que, dicho informalmente, se niega a sí mismo, y por tanto, que afirmar que es verdadera o que es falsa lleva a contradicción. Existen muchos otros casos donde tenemos problemas similares, como la paradoja del mentiroso, llamada también de Epiménides o Eubúlides, que afirma esta frase es falsa. Si decimos que es verdadera, lo que dice es verdad, y que dice que es falsa. Si decimos que es falsa, lo que dice es falso, es decir, no es falsa, o sea, es verdadera. Llegamos a contradicción. El catálogo de todos los catálogos que no se mencionan, no autocontenidos. Si se menciona a sí mismo, está mencionando un catálogo autocontenido, lo que viola la definición. Si no se menciona, falta un catálogo no autocontenido, lo que hace que no sean todos los catálogos. El hiperjuego, que consiste en una primera jugada en que escogemos un juego normal. Un juego normal es el que acaba tras un número finito de jugadas. ¿El hiperjuego es normal o anormal? Si es normal, como el hiperjuego consiste en escoger un juego normal, el primer jugador podría escoger jugamos al hiperjuego. Le toca al segundo. Y también podría escoger jugamos al hiperjuego y así hasta el infinito, por lo que no acabaría nunca y no sería normal. Si no es normal, no se puede escoger como primera jugada. Y por tanto, el hiperjuego escoge un juego normal y acaba. Eso hace que el hiperjuego sería normal. Una muy conocida es el barbero que dice afeitar a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos, y solo a esos. Si se afeita a sí mismo, está afeitando a alguien que sí se afeita a sí mismo. Si no se afeita a sí mismo, hay alguien que no se afeita a sí mismo y no es afeitado por el barbero. Cuenta Don Quijote de una ínsula donde al que llegaba le preguntaban a qué venía. Si decía la verdad, le dejaban pasar. Si mentía, le ahorcaban allí mismo. Un día, un viajero respondió: «Vengo a ser ahorcado». El vigilante le dijo: «No puedo dejarte pasar, pues habrías mentido y a los mentirosos hay que ahorcarlos». El barbero le respondió: «Alto, alto, no puedes ahorcarme, pues habría dicho la verdad y a los que dicen la verdad hay que dejarlos pasar». Lo primero que salta a la vista es la autoalusión, y por eso se intentó proscribir la autoalusión en algunos desarrollos lógicos. Pero no es meramente la autoalusión la que da problemas. Por ejemplo, esta frase tiene 6 palabras, es autoalusiva, pero no es paradójica, es falsa. Este vídeo habla del teorema de Gödel, es autoalusivo, pero no es paradójico, es verdadero. Incluso el conjunto de todos los objetos que no son una silla, no es una silla, y por tanto se autopertenece, pero no por ello es paradójico. ¿Qué tiene que pasar para que sea paradójico? Tiene que producirse una isla gödeliana de indeterminación. Veamos sus características.
Tienen que existir varias clases que clasifiquen a los objetos, normalmente dos. Las frases que se pueden inscribir y no se pueden escribir en la máquina godeliana. Las frases verdadera y falsa en la paradoja de Epiménides. Los catálogos que se automencionan y no se automencionan en la paradoja del catálogo. Los juegos normales y anormales en la paradoja del hiperjuego. El conjunto de personas que se afeita a sí mismo y no se afeita a sí mismo en la paradoja del barbero o de Russell. Y las personas que dicen la verdad y pueden pasar a la ínsula y las personas que mienten y son ahorcados. En segundo lugar, una proposición o cadena de proposiciones que se autoaludan, ya sea directamente o a través de una cadena. Por ejemplo, si la frase A dice que la frase B es falsa y la frase B dice que la frase A es verdadera, formarían una cadena de autoalusiones paradójica. Y asignen una relación de pertenencia a la clase. En la máquina godeliana, la frase NIR se alude a sí misma y a la clase de no imprimibles. En la paradoja de Epiménides, la frase esta frase es falsa se autoalude y alude a la categoría de falsedades. En la paradoja del catálogo, el catálogo de todos los catálogos que no se automencionen se autoalude, al ser uno de los catálogos a clasificar, y a la clase de no automencionados. En la paradoja del hiperjuego, el hiperjuego se autoalude al ser uno de los juegos que es posible escoger si es normal, y a la propia clase de juegos normales. En la paradoja del barbero se autoalude al ser uno de los hombres a afeitar y a la clase de no se afeitan. En la paradoja de Don Quijote, el viajero se autoalude a sí mismo y a la clase de personas que son ahorcadas, que es la de personas que mienten. Finalmente, la clase autoaludida debe negar la posibilidad de autoatribución. En la máquina godeliana, la atribución a la clase de no imprimibles niega que pueda ser verdadera y por tanto imprimible. En la paradoja de Epiménides, la atribución a la clase de falsedades niega que pueda ser verdad que se autoatribuya la falsedad. En la paradoja del catálogo, la atribución a la clase de no automencionados es incompatible con la pretensión de contener todos los elementos de esa clase. En la paradoja del hiperjuego, la atribución a la clase de juegos normales es la que genera la propiedad de poder ser escogido una tras otra vez y por tanto una asignación paradójica. En la paradoja del barbero, la clase de los que no se afeitan a sí mismo es la que genera la contradicción al asociarse a la pretensión de afeitar a todos los elementos de la clase. Y en la paradoja de Don Quijote, la clase ahorcados, es decir, que mienten, no admite autoatribución. Solo esos pocos casos son los que generan paradojas, islas godelianas. La mala noticia es que nunca podremos asignarle un valor verdadero o falso, pues se niegan a sí mismo. O en la máquina de Gödel nunca podremos decir ni que es imprimible ni que no es imprimible la frase NIR si pretendemos que imprima todas las verdades y ninguna falsedad. Pero la buena noticia es que tanto humanos como ordenadores como lenguajes lógicos pueden, en primer lugar, detectar la paradoja y, en segundo lugar, señalar eso, que es paradójica, asignando un valor de verdad distinto de verdadero o falso, el valor G, que en realidad no es un valor de verdad como los otros, sino, como veremos en el libro, una forma de decir que no tiene valor de verdad y que debe tener otro tratamiento. Es decir, todos pueden analizar perfecta y completamente la situación paradójica. Como veremos en nuestro libro y avanzamos en próximos vídeos, la referencia a islas godelianas y al valor de verdad G nos permite afrontar problemas que creíamos no eran resolubles, como ¿es posible un programa que genere todas las verdades? ¿Es posible un programa que detecte si otro programa cualquiera finaliza o se mete en un bucle infinito? ¿Es posible computar el máximo número que un programa de menos de 2 signos es capaz de escribir? ¿Es posible incluso construir el conjunto de todas las verdades? Todo eso será resuelto mediante nuestros análisis.